Dicen que el cuerpo guarda la memoria de lo que la mente intenta olvidar. Durante 11 años, mi cuerpo fue un mapa de Javier. Yo sabía dónde terminaba mi piel y dónde empezaba su voluntad. O eso creía. Ese martes, cuando me despidieron, no sentí tristeza, sentí una liberación extraña, como si el universo me estuviera quitando un peso para que pudiera notar lo que realmente estaba pasando en mi propia casa. Me subí al carro. Javier no me miró. Estaba ocupado mirando el retrovisor, como si temiera que el pasado lo viniera persiguiendo. Cuando vi ese brillo bajo el asiento, esa esquina plateada del envoltorio, no fue una sorpresa, fue una confirmación. Mi mano bajó al suelo del coche y mis dedos tocaron el plástico frío. En ese momento, el olor del aromatizante de vainilla que él siempre compraba se volvió insoportable. Olía a químico, a mentira, a hospital. No le dije nada durante 3 minutos. Solo apreté el envoltorio en mi puño hasta que los bordes me lastimaron la palma. Él seguía manejando, quejándose del tráfico, de su turno rotativo, de lo cansado que estaba de mantenerlo todo. Y yo ahí, con la prueba de su basura entre mis dedos, dándome cuenta de que el hombre que tenía al lado era un extraño, que usaba mi esfuerzo para pavimentar su propia cama de hotel. Para entender por qué no lo maté en ese momento, tienen que entender quién era yo. Yo era la mujer que guardaba silencio. Javier fue mi primer hombre en todo. Me enseñó a besar, pero también me enseñó a pedir permiso. Recuerdo los primeros años. Yo era muy complaciente. Si él llegaba de mal humor y tiraba las llaves sobre la mesa, yo cocinaba su plato favorito. Si me decía que ese vestido me hace ver demasiado expuesta, yo me ponía un suéter. Fui cediendo territorio centímetro a centímetro, hasta que no quedó nada de Camila. Solo quedaba la esposa de Javier. Luego vino el niño. Pensé que nuestro hijo nos uniría, pero solo sentó la soledad. Él empezó con los turnos rotativos. Yo le prestaba mi carro, el que yo pagaba con mis bonos, para que él no sufriera en el transporte público. Me quedaba esperando en la parada del bus de la empresa a las 6 de la mañana, con frío, pensando, qué bueno que Javier está cómodo. Era una estúpida con un doctorado en abnegación. Los desplantes se volvieron rutina. Estás gorda por el embarazo, la casa está sucia. ¿Por qué no eres más cariñosa? Y yo, en lugar de irme, me esforzaba más. Le daba más sexo, más comida, más silencio. Estaba comprando su amor con mi propia dignidad, y el precio subía cada día. Después del hallazgo del preservativo, ese que encontré en su auto, algo cambió en mí, en mi química cerebral. Ya no sentía el nudo en la garganta, sentía una claridad glacial. Me quedé en la casa de mi madre una semana. Él llamaba. Camila, vuelve, fue un error, la carne es débil. La carne no es débil, Javier. El carácter es el que es el débil. Regresé a la casa, pero ya no era su esposa. Era un fantasma observando su propia autopsia. Lo miraba comer y sentía asco. Lo miraba dormir y contaba las arrugas de su frente, preguntándome cuántas de esas eran por las mentiras que tenía que sostener. Y entonces, el vecino, Mateo. Mateo tiene 25 años, es pura energía, puro instinto. Me llevaba observando desde que nos mudamos. Eso ya hace 5 años. Me miraba cuando yo sacaba la basura, cuando cargaba al niño, cuando llegaba llorando en silencio al estacionamiento. Un día, después de una pelea especialmente asquerosa con Javier por el dinero del mercado, salí al balcón. Mateo estaba abajo, fumando. Me miró y me lanzó una pregunta que Javier nunca me hizo en 11 años. ¿Cuándo vas a dejar de pedir perdón por existir? Quedé helada. La primera vez que entré a su departamento, mis manos temblaban tanto que no podía sostener el vaso de agua que me ofreció. No era deseo, era terror. Terror de romper el único contrato que conocía. Mateo no intentó seducirme con palabras bonitas. Me sentó en su sofá desordenado y me puso una mano en la mejilla. Estaba caliente. Javier siempre tenía las manos frías.
No tienes que hacer nada, me dijo. Pero yo quería hacerlo todo. Quería ensuciar la pureza que Javier creía poseer sobre mí. Quería que mi cuerpo dejara de ser su propiedad privada. La infidelidad fue un acto de vandalismo contra mi propia historia. Cuando Mateo me besó, sentí que el envoltorio del preservativo que encontré en el carro finalmente se estaba quemando. Lo hicimos sobre una alfombra vieja, con el sonido de la calle de fondo. No fue romántico, fue una exhumación. Estaba sacando a la Camila que había enterrado viva hace una década. Lo repetimos 3 veces esa semana. Cada vez que regresaba a casa y Javier intentaba tocarme, yo sentía un triunfo secreto. Ya no soy tuya, pensaba. Tus manos ya no encuentran el camino porque yo cambié todas las cerraduras. Javier descubrió los mensajes porque, conscientemente, dejé el teléfono desbloqueado sobre el comedor. Estaba cansada de actuar. Quería el estallido. El ruido fue ensordecedor. Me gritó traidora, malnacida. Se le marcaban las venas del cuello. Me preguntaba cómo pude hacerle eso después de todo lo que él había hecho por mí. ¿Qué hiciste por mí, Javier?, le pregunté. Aparte de usar mi carro para acostarte con otra y usar mi vida para sentirte importante, ¿qué hiciste? Le detallé cada vez con Mateo, cómo olía, cómo me tocaba, cómo me hacía sentir mujer y no una empleada doméstica con derecho a cama. Su cara pasó de la ira al vacío, se desinfló y ahí vino lo más patético. Se tiró al suelo, lloró como un niño que ha perdido un juguete, no como un hombre que ha perdido a su compañera. Me rogó, me dijo que me perdonaba, que si yo lo perdonaba a él, podíamos limpiar la casa. La casa no está sucia, Javier, le dije mientras terminaba de cerrar la maleta del niño. La casa está muerta y yo no pienso vivir en este cementerio. Me fui esa misma noche. Él seguía gritando desde el porche que yo me iba a arrepentir, que Mateo se cansaría de mí en un mes. No me importa si Mateo se cansa de mí mañana. Mateo fue el martillo que necesité para romper el cristal, nada más. Ahora estoy en un lugar pequeño. A veces el silencio es tan fuerte que me pican los oídos. Pero cuando me subo a mi carro y pongo a mi hijo en su silla, miro el asiento del copiloto. Está vacío. Y por primera vez en 11 años, esa vacante me hace sentir que finalmente tengo espacio para respirar. Sé que no hice bien, sé que cometí una infidelidad, pero esa infidelidad fue la llave de mi liberación y no me avergüenza porque pienso en lo libre que soy hoy. Si les gustó esta historia, déjenme un me gusta en el video y comenten sus propias historias. ¿Han pasado por algo así? ¿Ustedes se sentirían arrepentidos? Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en una próxima historia.